más en un congreso de la Unión. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Vivimos. Yo me muero como viví. Soy el doctor José Antonio Lara Peinado, psicoanalista. Te invito a este programa en donde vamos a tener una escucha diferente, una escucha significativa de todo lo que está aconteciendo en este país, de la política, un poco de la economía, un poco de lo social, un poco de lo cultural. Te invito a que nos escuches Psicoanálisis del Poder en México, todos los jueves a las 9 de la noche en vivo, por Radio La Nueva República. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Doctor Lara Peinado, muy buenas noches. Un gusto tenerlo aquí en Radio La Nueva República. Bienvenido. Muy buenas noches, Mona Lisa. Muy buenas noches a toda la gente que esperemos que ya se empiece a conectar para escucharnos. Bienvenidos a nuestro segundo programa, Psicoanálisis del Poder en México. Una tarde lluviosa. Una tarde, no porque la lluvia tenga que ver con la depresión, pero ahora que venía del consultorio y me subía yo al autobús, me preguntaba por qué siempre, o no, en muchas ocasiones, los compañeros que trabajan en la pecera, en el autobús, en el microbús, ¿por qué siempre escuchan canciones de dolor? ¿Por qué? Y las ponen a todo volumen y pareciera que van llorando con sus canciones de dolor. Y bueno, y cuando veía yo a la gente en la pecera donde yo venía, sí, cansada, harta, yo creo que desesperada, yo creo que compartía de una forma u otra también simbólicamente esa canción de dolor, estimada Mona Lisa. Así es, señor doctor, la verdad, hay mucho sufrimiento, mucha tristeza, mucha desesperanza con todo esto que está ocurriendo. ¿Qué reflexiones le deja lo que estábamos viendo la vez pasada y lo que nos quiere compartir el día de hoy? Porque esa tristeza, hasta en las canciones, ¿no? Sí. Hoy quisiera iniciar de entrada agradecer a muchas personas que han estado mandándome correo, que me han estado mandando mensajes por el Twitter. Les recuerdo Twitter, @elpoder en México. Evidentemente estamos en el chat de La Nueva República y el Twitter también, evidentemente, @La Nueva República. Atendiendo a lo que me han estado comentando, trataré el día de hoy de trabajar con 3 o 4 ideas básicas en relación al mexicano. El programa pasado me comentaban que de pronto son tantas las ideas que uno quiere vertir, que evidentemente pasa uno de un tema a otro, así que el día de hoy, atendiendo un poco esas recomendaciones de nuestro querido público, nuestros queridos radioescuchas, yo quisiera iniciar con lo que quedamos hace 8 días. ¿Qué pasa con el mexicano? ¿Por qué no despertamos los mexicanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las alternativas que podemos empezar a plantearnos en relación a tratar de movernos, a tratar de despertar, a tratar de empezar a construir más allá del discurso, la esperanza? Porque la esperanza, considero también se tiene que construir desde colectivos de lucha, desde procesos de, dijera yo, de denuncia ciudadana, desde procesos de resistencia, y yo creo que nos abocaremos un poco en esta primera parte del programa a tratar de comprender qué pasa con el mexicano, y para eso quisiera empezar a compartir algunos detalles. Yo creo que no podemos comprender, decía yo en el programa anterior, la historia, nuestra historia, lo que somos,
si no empezamos a revisar lo que no nos han contado, lo que no nos han dicho, porque en las escuelas, en las preparatorias, secundarias, universidades, solamente se cuenta una parte de la historia, pero no se cuenta en realidad todo lo que ha acontecido. Quisiera empezar, no sé, comentando algunos detalles de lo que fue la conquista y algunos crímenes, crímenes verdaderamente brutales que se cometieron en este país, y que creo que esos crímenes nos van a empezar a auxiliar para comprender qué pasa con nosotros. Les comparto esto, ¿no? Yo creo que... Hernán Cortés, dígame. No, sí, perdón, yo creo que es un excelente inicio de programa. Doctor, para avisarle también a nuestro auditorio que Pepe Garduño está sacando el audio en televisión, para que aquellos que quieran sintonizarlo también en televisión lo pueden hacer. No pudimos sacar con cámara de video, pero Pepe está sacando este audio en la televisión de la radio. Bueno, doctor, pues escuchamos esos crímenes que nos han marcado. Bien, pues vamos a compartir algunos detalles, les decía yo. Primero, no podemos olvidar que aquí se dieron brutales asesinatos cuando deviene este proceso de conquista. Les leo, ¿no? Les leo, por ejemplo, lo que hizo Hernán Cortés en Cholula. Y mucho de lo que leo, el mismo Cortés lo escribe. Cortés cayó de sorpresa en otro poblado y los tomó de sobresalto a los indígenas. Salían desarmados y desnudos, y las mujeres y niños desnudos por las calles, y comencé, dice Hernán Cortés, a hacerles algún daño, un pequeño daño. Solamente quería herirlos un poco, quería ver correr su sangre. Quería que antes de ser vasallos se dieran cuenta cuántos los despreciaban y cuántos le debían a mí, el héroe español. Fíjense, y esto lo escribe Hernán Cortés, no lo estamos inventando. Les sigo leyendo y compartiendo algunos otros pasajes de la historia que no se enseñan en primaria, que no se les platican a los jóvenes en la secundaria. Sobran los episodios para ilustrar la crueldad de los conquistadores, lo cruento de la época y lo salvaje de cualquier guerra, como en la matanza de Cholula. Cortés invitó a los principales de la ciudad a un recinto cerrado donde se encontraba, diciéndoles que les quería hablar. Ahí llegaron entonces los principales. A una señal convenida, su caballería atacó a los indígenas que estaban reunidos afuera de ese lugar y, dice Hernán Cortés, dimosle tal mano, dimosle tal golpiza, que en pocas horas murieron más de 3,000 hombres. Como los tomamos de sobresalto, fueron buenos para sangrar, mayormente porque les faltaban sus caudillos y sus armas. Ya presos, les hice poner fuego. Incluso incendié algunas torres y casas fuertes. La hecatombe pasó a la historia con sus ríos de sangre. Nadie duda de la carnicería cometida por Cortés, pues él mismo la describe. Dios mío. Al rey, como ya leímos, ¿no? Esto que estamos narrando, esto que estamos rescatando de la historia, es importante porque ha marcado la psique de muchos compañeros mexicanos. Yo quisiera traspolar un poco el asunto. Un político que no sabe de esta historia, un maestro que no sabe de esta historia, un médico que no sabe de esta historia, un investigador que no sabe de esta historia, evidentemente tendrá una mirada bastante dijera yo pervertida, o sea, tendrá una mirada ignorante de la situación, y justamente esa mirada ignorante hará que él se convierta en ahora un sujeto desalmado, como lo fue en su momento este sujeto Hernán Cortés. Otro soldado, Andrés de Tapia, abunda sobre las artimañas
artimañas utilizadas por Cortés para reunir a los príncipes de Cholula, con la mentira de que se quería despedir de ellos. Después de que los apresó les dijo: destruiré vuestra ciudad sin que más quede memoria de ella, y luego mandó matar a los más de aquellos señores, y mandó hacer hacia una señal de él, mató a los que faltaban, y buscó a los que estaban escondidos. Eran tantos los que mató, que el río, fíjense lo que dice acá esta narración de ellos mismos, era tanta la sangre que se vertió en el río, que los soldados españoles, al querer tomar y refrescarse, tuvieron que esperarse, porque el río estaba completamente manchado e inundado de sangre. Continuamos, rápidamente retomamos el hilo. Estaba yo leyendo algunos pasajes que mismo Cortés escribió. Básicamente nos llamaron la atención la matanza que realizó en Cholula, que fue brutal, y otro pasaje que me gustaría comentar fue el que hizo este señor Alvarado justo cuando Cortés no estaba, y los indígenas salieron a celebrar algo relacionado con Huitzilopochtli. Este sujeto vio a los indígenas ataviados, adornados, y fue tal su enfermedad, fue tal su patología, que el sujeto mató a miles en la plaza. A los que estaban viendo les sacó los ojos, a los que estaban danzando les ha cortado los pies, a los que estaban tocando algún instrumento les cortó las manos. No se nos debe de olvidar otros pasajes crueles como los de Nuño de Guzmán, este sujeto que conquista, entre mal llamada conquista, Michoacán y el occidente de México. Este sujeto, por ejemplo, gustaba de comerciar con esclavos. Este sujeto secuestraba a niños, este sujeto secuestraba a mujeres, y cuando no le hacían caso, cuando este sujeto veía que la gente se quería rebelar, colgaba a las mujeres, y de los pies de las compañeras mujeres colgaba a sus pequeños niños indígenas. Las historias que hay de las mujeres colgadas en los árboles y de sus pies colgando los niños, sus bebés, son incontables en Michoacán. Sin embargo, de esa historia no se habla. No se nos debe de olvidar que estos sujetos marcaban en la cara a los indígenas, y a las mujeres las marcaban en los senos. Hay hombres indígenas, hay constancia de compañeros indígenas que de tantas marcas en la cara era irreconocible su rostro. ¿Cuántas compañeras mujeres habrán perdido incluso un seno después de tantas marcas con este hierro ardiente, la marca del dueño de ellos? Todo eso lo hicieron. ¿Cuántas historias tenemos de los perros mastines previamente entrenados con sudor de nuestros compañeros indígenas, y que destrozaban a los indígenas apenas los olían? Esa historia tampoco no la han contado. ¿Qué pasa en Yucatán con los sacerdotes mayas cuando les piden hablar de su fe y los sacerdotes mayas no lo quieren hacer, y de pronto se les meten unas pinzas ardientes a la nariz y le destrozan fosas nasales, y los sacerdotes mayas no quieren abjurar de su fe? Pues se les cortan las orejas. Y eran exhibidos en una idea brutal, en una idea de impresionar, de espantar a la población indígena de este país. Después, ya sangrados, llenos de sangre, eran aventados a donde estaban estos perros mastines previamente entrenados. Esta es parte de una historia que no nos han contado. Y vean ustedes, cuando hablamos de cómo se exhibía a los indígenas, no los mataban, los herían. Les cortaban una mano, les cortaban un pie, amputados los sacaban a caminar para que los demás los vieran. ¿Y eso qué tiene que ver con el doctor Mireles? ¿Y eso qué tiene que ver con Digno Ochoa? ¿Y eso qué tiene que ver con los muchachos que semidesnudos en el 68 estaban volteados hacia la pared, levantando las manos, mientras atrás el ejército mofándose de ellos? ¿Qué tendría que ver esto con lo que les hicieron a las compañeras de Atenco? Las violaciones, el ultraje que vivieron nuestras queridas compañeras de Atenco por parte de la Policía Federal fue verdaderamente descomunal. Entonces, pareciera ser que lo que aconteció en esta historia de nuestro país no se aprende, no se reflexiona sobre ello, no se resignifica, y entonces estos sujetos que empiezan a acceder al poder de manera verdaderamente enferma hacen esta clase de cochinadas.
porque lo que les hicieron a las compañeras de Atenco fue verdaderamente asqueroso, y ahí tuvo mucho que ver Peña Nieto, y ahí tuvo mucho que ver Vicente Fox, y ahí tuvo mucho que ver una sociedad que es lo que nos seguimos preguntando: ¿qué pasó? ¿Por qué no hemos logrado despertar? Entonces, en esta primera idea del programa, el día de hoy, yo quisiera que a partir de lo que hemos empezado a comentar, no creo que exista una persona que esté escuchando esto y que le dé risa. No creo que exista una persona que esté escuchando esto y que no tenga coraje. No creo que exista una persona que esté escuchando esto y que no se imagine, que al imaginarse lo que estamos diciendo, no sienta que algo le está pasando adentro. Porque no es cualquier cosa. No ha sido cualquier cosa. Los indígenas que de pronto ya no podían trabajar en los campos chicleros, preferían matarlos, ¿verdad? A tratar de curarlos. Esa es la clase de porquerías que han pasado en este país. ¿Cuánta gente tuvo que perder la vida en aras de querer tener un pedazo de tierra para poder vivir? ¿Cuánta gente torturaron? ¿De qué manera la torturaron? Tenemos constancia de muchos revolucionarios que no nada más era cortarles la cabeza, no nada más era exhibir esa cabeza, era también lacerar su cuerpo, era también echarles aceite y quemar ese cuerpo. ¿Cuánta gente perdió la vida ahí? ¿Qué hicieron con el cadáver de Lucio Cabañas? ¿De qué manera se mofaron de él? A toda la gente, a todos los que están en estas fosas perdidos y que están esperando que alguien los nombre. Entonces, ¿cómo podemos empezar a reaccionar ante este golpeteo, ante esta ignominia, ante este perversión del gobierno, de las empresas, de los dueños del dinero? ¿Cómo podemos empezar a hacer algo? Pues tenemos que empezar a sentir coraje, tenemos que empezar a sentir ira, porque si no empezamos a sentir eso, si nos quedamos pensando que la vida es rosa, si nos quedamos pensando que todo se define por un partidito de fútbol, que todo se define por una estúpida telenovela, que todo se define por una idiota plática de autoayuda y algunos cursos de coaching empresarial o de liderazgo o de imagen, si pensamos que la vida tiene que ver con las idiotas revistas de TV y novelas, si pensamos que la vida tiene que ver con las revistas en donde salen en primera plana las pseudo mujeres de la lucha de este país, y la gente se quiere parecer a la reina Leticia y quiere parecerse a lo que no es y desprecia lo que es, si pensamos que eso es lo que tiene que pasar en este país, pues nos vamos a quedar sentados y no vamos a hacer nada. Tenemos que empezar a sentir coraje y no podemos sacar el coraje de la nada. El coraje se saca cuando empezamos a revisar esta brutal historia, esta dolorosa historia, ¿sí?, de la gente que perdió la vida en este país por tratar de construir algo, de la gente, de los que no tienen nombre, de los olvidados. Porque las guerras en este país las construyeron los olvidados también, los que no tenían a veces nombre ni apellido, los que andaban detrás cargando el arma, los que ofertaron su vida en aras de algo superior que no se ha dado en este país. Señores, no tenemos nada. El petróleo no es de nosotros, y lo peor que están haciendo ahora estos desgraciados, estos retrasados en su pensamiento. No dije retrasados mentales, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que son sujetos retrasados en su pensamiento, primitivos en su forma de pensar, arcaicos, pequeñas bestias arcaicas de pensamiento, los políticos, los senadores, Penchina, pedazo de bestia. Porque las bestias no tienen procesos de razonamiento. Me decían en un Twitter del programa pasado, déjenme tomar un traguito de té. Me decían en un Twitter,
del programa pasado, que de pronto el discurso parecía agresivo, y cómo fregados no se va a responder, cómo fregados puede uno hablar de esto sin enojarse. O sea, no puede uno estar hablando de esto y de pronto no tener coraje. La agresión, lo pueden acusar a uno de agresivo, pero lo que no se dan cuenta es que los otros motivaron que uno tenga estas respuestas. Los otros motivan que uno tenga que soltar esto al aire. Regresando a esta primera idea, no quisiera ahora que este programa nos llevara a muchas ideas y que termináramos sin construir nada. Primera idea, primera propuesta concreta: tenemos que empezar a sentir coraje, tenemos que empezar a sentir ira, pero eso no se va a sentir si no damos una revisión a una historia que no nos han contado, si no damos una revisión a aquello que nos han ocultado, porque únicamente nos han vendido la historia de los que ganaron, la historia de los que vencieron, pero no nos han contado la historia de los otros, de los que perdieron. Recuerden ustedes que todavía hasta el 94, 95, solo por dar detalles, los indígenas no podían caminar por la banqueta, tenían que bajarse si venía un coleto ahí. Un coleto me refiero al mestizo, al blanco. La manera en que los caciques tomaban a las mujeres de los indígenas y las violaban, si les gustaba una la tomaban a su antojo y luego la regresaban. Esa es la historia de este país. ¿Por qué quieren adornarla? ¿Por qué cuando vienen celebraciones sacan una serie de videos, una serie de show, una serie de marketing? ¿Por qué? Pues porque nos quieren vender una mentira. La historia lamentable es esta. La historia lamentable de maestros que han perdido la vida para tratar de enseñar a leer a una persona. La historia lamentable de médicos que han tenido que vivir violaciones, y no estoy hablando en falso, hemos de recordar el caso de una médico que fue violada. La historia lamentable de 34 bebés muertos en Comitán, Chiapas. Esa es la historia de este país. Una historia en la que se ha despreciado, se sigue despreciando a los pueblos originarios, y los pueblos originarios son también nosotros. Pero nos han enseñado que pareciera que son otros ajenos. No, también son nosotros, también tienen que ver con nosotros. ¿Cómo no se puede sentir ira cuando damos cuenta del caso de ABC? ¿Cómo no podemos sentir ira cuando damos cuenta de los mineros que siguen sepultados en pasta de conchos? ¿Cómo no podemos sentir ira ante las corruptelas de un Romero de Champs que sigue ahí impune, el vejete? Y perdón que utilice esta palabra, es que no puede ser que ese sujeto siga aplastado ahí, parasitando, robando, y de pronto no se siente nada. La gente llora, se apasiona, grita por un asqueroso partido de fútbol, pero no siente nada. ¿Por qué no siente nada? Porque no sabe. Entonces tenemos que decirle a la gente, tenemos que platicarle a la gente estas otras historias que en este país son pan cotidiano, estas otras historias en donde niñas están siendo, precisamente mientras estoy hablando, niñas están siendo lastimadas, están siendo violentadas por extranjeros que llegan a las playas mexicanas únicamente a lo que se conoce como turismo sexual. ¿Por qué no le están diciendo a los mexicanos que ya no pueden ir a ninguna playa porque las playas ya están privatizadas? Eso tenemos que decirle a la gente. Tenemos que decirle a la gente que no va a bajar ni el gas, que no va a bajar la gasolina, que no va a bajar la luz, que cada vez va a subir todo. Eso se lo tenemos que decir a la gente, porque la gente pareciera ser que incluso estas cosas tan cotidianas no las sabe. Tenemos que empezar a sentir algo, y ese algo tiene que ser ira. Usted está, en lugar de caminar al asunto de la, dijeran, ¿cómo le llaman los politicuchos? Ellos le llaman
tienen un nombrecito. Ahora tiene que venir a mi mente las palabras estúpidas que ocupan, pero bueno, ellos no quieren confrontación, ellos quieren que los mexicanos estemos hermanados, ellos quieren que todos nos pongamos de acuerdo, ellos hablan de idilios en su discurso. Y entonces muchos de ellos pudieran decir ante el discurso de un servidor, mira, nada más, está diciendo que tenemos que tener ira, ¿eso en qué va a ayudar a los mexicanos? Pues tiene que ayudar a movernos. Tiene que ayudar a despertar, porque nos están vendiendo la idea de que si pensamos eso, la idea de que si hacemos algo, la idea de que si reclamamos, estamos mal, que somos nosotros los que estamos mal, y que la gente que quiere conciliar, esa es su pinchurrienta palabra, la gente que quiere conciliar, la gente que quiere firmar un pacto para que todo camine bien, es la gente que sí ama a México. ¡Mentira! ¡Mentira! Los pactos en este país son para asesinar, son para matar. Se hizo un pacto para matar a Zapata, se hizo un pacto para asesinar a Villa, se hizo un pacto para asesinar a Lucio. Los pactos en este país son para matar, son para asesinar. Sépalo usted, Zambrano, Madero y el otro baboso del PRI y los del Verde Ecologista y los de Nueva Alianza. No se hagan imbéciles. Los pactos en este país, si revisamos la historia, no estoy inventando nada estoy inventando. Si revisamos la historia, los pactos son para matar, para asesinar. Que ellos se exhiben, asesinos se exhiben para firmar pactos. Claro, disfrazados de lo que ellos llaman conciliación, progreso, por favor. Pero necesitamos que la gente sepa esto, porque si a la gente le ponen un escenario lleno de flores, de decanes AAA, no se les olvide que cuando se toma posesión este gobierno contrate decanes AAA, pero bueno, ahí ponen un escenario con flores, decanes AAA, artistas de televisión y los sujetos estos firmando un pacto. La gente que está sentada viendo la televisión piensa ilusoriamente que lo del pacto tiene que ver, mira, se pusieron de acuerdo, mira, qué democráticos son. No, hay que decirle a la gente que los pactos son para asesinar, hay que decirle a la gente que los pactos en este país son para joder al otro, son para desaparecer al otro. ¿Y basado en qué decimos eso? Pues basado en la historia. Entonces, tenemos que empezar a sentir algo, tenemos que empezar a sentir algo, y ese algo tiene que ver con el coraje, tiene que ver con la ira, y al sentir eso, bueno, entonces ya podemos pasar al siguiente. ¿Cómo la vamos a canalizar? ¿Cómo la vamos a llevar? ¿Cómo la vamos a empezar a conjuntar para que la ira no sea una ira de unos cuantos? Se requiere sentir ira, se requiere sentir coraje en este país que lo único que está sintiendo es tristeza. Tendrá que ver... Chiquita por ahí, Mona Lisa. Sí, tendrá que ver con lo que dicen los zapatistas de la digna rabia, porque aquí alguien en el chat decía que de qué sirve sentir odio, pero es muy diferente la ira al odio, ¿no? Sí, a ver... Vamos a poner... Es interesante. Voy a utilizar incluso la palabra del odio y la ira. Pero bueno, ¿de qué sirve sentir odio? Dijera yo, pues lo primero, ¿para qué sirve? Pues que nos hace sentir algo. Porque estamos viviendo en un país que pareciera que está lleno de zombies. Un país en donde nadie siente nada. Un país en donde ya matan a 50 en la esquina, no pasa nada. Un país en donde le quitan lo poco que tienen, no pasa nada. Un país en donde le dicen ahora a la gente que ya le pueden quitar sus tierras y no pasa nada. Es decir, nadie siente nada. ¿De qué sirve sentir odio? Pues que por lo menos estamos sintiendo algo. Te circula la sangre en las venas, ¿no? Claro. 2. Oiga, pero sentir odio hace que el sujeto enferme, que esa pudiera ser una apreciación, y yo contestaría de la siguiente manera: no, porque cuando yo siento odio y tengo focalizado de dónde viene, entonces estoy auxiliando a mi psique
a que pueda desplazarlo. Es decir, no me estoy quedando con él. Ese odio está desplazado a algo muy concreto. Yo odio que estén ahora aprobando situaciones que van en detrimento del pueblo mexicano. ¿Sentir eso es malo? Claro que no. ¿Ayuda? Claro que sí, porque me permite empezar a focalizar, me permite empezar a señalar, me permite empezar a desplazar con quien tengo que desplazar estas pulsiones. Entonces, si yo no siento, si yo lo que siento es miedo, me paralizo. Si yo lo que siento es tristeza, me paralizo. Pero si siento odio, regularmente el odio o la ira hacen que me empiece a mover, hacen que salga a la calle. Entonces usted está incitando a la rebelión, usted está incitando a que los mexicanos se bañen de sangre. No lo sé, ¿saben? No sé. Y lo pongo en la mesa de la discusión. Si pedir, si exigir que el mexicano empiece a sentir algo, coraje, odio, ira. Y el próximo programa, si quieren, hacemos un estudio psíquico, clínico de las tres cosas, que no son lo mismo. Pero no quisiera ahora irme a un análisis clínico de la ira, del odio, del coraje. No quisiera irme a ello porque me voy a dispersar. Bueno, entonces regreso, utilizando incluso la palabra de nuestro querido radioescucha, que dice: ¿de qué sirve sentir odio? ¿Para qué sentir odio? Pues para sentir algo. Y esperar que ese odio se convierta en el motor. Miren. ¿Es más bien una indignación que te impulse a la acción? Tiene que ver con eso. Sí, la indignación tiene que ver con el coraje. Me indigno cuando algo no está bien y me da coraje y siento odio. Miren, muchos pacientes llegan al consultorio y llegan reprimiendo esos sentimientos. Es decir, no quieren sentir odio porque está mal, no quieren tener coraje con el señor que les pegó, porque ¿cómo van a tenerle coraje? No pueden sentir ira contra el padre porque es su padre, como su padre. ¿Cómo van a sentir coraje o odio contra su padre? Bueno, precisamente la represión de esas cuestiones ha provocado en estos pacientes fuertes cuadros neuróticos, porque no soportan sentir lo que deben de sentir ante una persona que les ha lastimado de manera brutal, y en aras de la moral, y en aras del discurso de autoayuda, y en aras de un pseudo bienestar mental, dicen que no se pueden permitir sentir estos sentimientos, valga esta redundancia, que tienen que ver con el odio, con la ira, con el coraje. Pongámoslo ahí para discutirlo, estimados radioescuchas. Bueno, y entonces, como usted pedía, vamos a una pausa musical. Por favor. Les voy a poner una canción de Byron Barranco que se llama La Verdad, que viene muy al caso con lo que usted está señalando. Excelente. Sigue escuchando Psicoanálisis del poder en México, con el doctor José Antonio Lara Peinado. La verdad, lo que pregonas no se llama democracia. La verdad, una revuelta está a punto de estallar. La verdad, van aumentando los que viven en desgracia, mientras que la oligarquía no se cansa de robar. La verdad, los teledueños del país son una mierda. La verdad no es pecadora, pero te incomodará. La verdad es que los pobres sí se inclinan a la izquierda. Pueden darte una sorpresa democrática, es verdad. La verdad os hará libres, dicen unas escrituras. La verdad es que leyendo se conquista libertad.
La verdad, nuestro planeta muere en manos de unos locos. La verdad es que la guerra es una estupidez brutal. La verdad, los que se llenan de billetes son muy pocos. La verdad, no ha habido imperio que no llegue a su final. La verdad es que los pobres sobreviven del carajo. La verdad no es lo que dicen los de la televisión. La verdad son mayoría los jodidos, los de abajo. La verdad es que hace falta una gran revolución. La verdad os hará libres, dicen unas escrituras. La verdad es que leyendo se conquista libertad. La verdad es que vivimos una teledictadura. La verdad es que ya es tiempo de que sepas la verdad. La verdad os hará libres, dicen unas escrituras. La verdad es que leyendo se conquista libertad. La verdad es que vivimos una teledictadura. La verdad es que ya es tiempo de que sepas la verdad. Sigue escuchando. Psicoanálisis del poder en México. Con el doctor José Antonio Lara Peinado. Regresamos. Estamos de vuelta. Sí, Estamos sí. de vuelta y vamos a caminarle un poco al cierre de nuestro programa. Estamos a unos 20 minutitos de poder terminar. Entonces, tenemos que sentir algo. Tenemos que empezar a sentir algo, y sentir algo tiene que ver, hemos dicho, con resignificar la historia. ¿Qué hacemos con eso que sentimos? ¿Qué hacemos entonces con la ira? ¿Qué hacemos con el coraje? ¿Qué hacemos con el odio? Las tres cosas juntas o separadas. El chiste es que empecemos a sentir algo. Yo ya estoy harto de no sentir nada, pues yo ya estoy cansado de estar jugando a que las cosas puedan estar bien, poniendo una buena cara, a que las cosas puedan estar bien sentándome bien en la mesa, a que las cosas puedan estar bien aguantándome un eructo. Yo estoy cansado de eso. Ya estoy cansado del manual de Carreño. Y tenemos que cansarnos de las buenas formas, tenemos que cansarnos de las máscaras, tenemos que cansarnos de la apariencia, tenemos que cansarnos de esta pinche hipocresía. De esta hipocresía, perdón por la palabra hipocresía. Porque nos han enajenado con la mentira. Nos han enajenado. Ay, mira, qué agresivo se ve. Ay, mira, qué violento se ve. Eso no abona al debate. Se vayan al carajo. Se vayan al diablo con sus expresiones. Que se las vaya y se las crea su madre. Porque no podemos ya seguir cuidando las formas. Intelectuales que salen en la televisión, déjense de payasadas. Hablen lo que tengan que hablar. Bájense de la nube del discurso. Aprovechen el espacio que les dan para que despierten algo del sentir del pueblo mexicano. Dejen de estar adornándose con sus palabras. Muy monitos, muy bien vestiditos, totalmente palacio, con sus zapatitos. Ahí están los intelectuales de este país con la apariencia, hablando bien, discurseando bonito. Yo también puedo discursear bonito, pero yo estoy harto de esa apariencia. Yo estoy harto.
de tener que callarme porque, ay no, qué mal se ve, ay no, qué agresivo es el señor, que se vayan al diablo. No, este país no está para que nos quedemos sentados, este país no está para que nos quedemos sin hacer nada, este país no está para que estemos ahí cuidando las formas, las maneras. Basta ya de eso, basta ya de eso. Y ojo, no estoy diciéndole a la gente que se comporte así con su familia, estoy hablando de la realidad nacional. No estoy diciendo que ahorita el radioescucha que está escuchando vaya y entonces le diga a su esposa, óyeme tú, que no estoy diciendo eso. No se vaya a reducir el discurso. Estoy diciendo que tenemos que sentir ira ante la triste y terrible y caótica realidad de este país. Y que si no sentimos eso, nos vamos a quedar sentados esperando a que nos maten. Porque ya nos están matando de hambre, ya nos están matando sin oportunidades. Vivimos en una sociedad que aborta y aborta y aborta, jóvenes que no pueden entrar a la universidad. Eso nos debiera de llenar de rabia, de odio, de coraje. Ver jóvenes trabajando por un mísero sueldo, ahí en la lluvia, ahorita mismo, verlos ahí trabajando y que no tienen más oportunidades que dedicarse a eso. Eso nos debiera de dar odio, coraje. Niños que en este preciso momento no tienen para comer y que lo que les llevan es chatarra. Eso debiera de indignarnos, de darnos coraje. ¿Cómo podemos quedarnos pasivos? Porque la televisión y los poderosos se han encargado de decirnos que nos calmemos, se han encargado de decirnos que nos controlemos, se han encargado de decirnos que quien levanta la voz es un agresivo, que quien reclama es un sujeto violento, y eso no ayuda al pueblo mexicano. Mentira. Las revoluciones no se pueden construir sentados y aplastados y tristeando. Las revoluciones se construyen moviéndonos, pero no como estos imbéciles que hablan de mover a México. Ellos mueven a México pero a un retroceso. Se están aprobando leyes como si estuviéramos en la época de la colonia. De ese tamaño se están aplicando y aprobando leyes en este país y no sentimos nada. Y la gente está viendo videos estúpidos. Y la gente está escuchando música que nos está llenando de más enajenación. Universitarios están pensando a dónde se van a ir a tomar el próximo fin de semana. Jóvenes están diciendo quién tomó más, quién se emborrachó más. Investigadores que no están investigando en nuestras universidades, gente que se va a tomar el café y a chacotear, y aunque tienen un buen sueldo para investigar, han dejado de tener un compromiso con los que menos tienen en este país. Eso nos debiera llenar de ira, de coraje. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, que esta es la segunda parte, y con esto seguramente cerramos el programa hoy. Tenemos que empezar, ¿no? Primero a sentir algo. Y después tenemos que empezar a canalizarlo. Aquí viene lo importante. Un sujeto que tiene un equilibrio psíquico, un sujeto que está equilibrado entre su intelecto, su afecto y su voluntad. Es muy importante los radioescuchas que nos escuchan. ¿Cómo podemos hablar o cuándo podemos hablar de una persona equilibrada? Cuando su intelecto, sus afectos y su voluntad están de una forma u otra caminando en un mismo sentido. Intelecto, afecto y voluntad. Bueno, un sujeto equilibrado evidentemente no va a agarrar un cuchillo y se lo va a ir a clavar a un diputadete. No. El odio, el coraje, la ira pueden transformarse, por ejemplo, en algo sublime. Concretamente, un oaxaqueño, maestro oaxaqueño, excelente compañero maestro oaxaqueño, que espero que nos esté escuchando ahora,
tenía rabia, coraje, ira, de que en la escuela donde trabajaba los niños no tenían que comer, los papás no se interesaban en la escuela, a los niños ni siquiera los bañaban, no tenían salones, pizarrones, bancas, no tenían absolutamente nada. Porque esa es la realidad de las escuelas de este país, ¿eh? El 70% de las escuelas de este país carecen de lo mínimo. Esa es una estadística que no estoy inventando, que ahí está. Para quien quiera revisarla, métanse simple y llanamente, pónganle condiciones de las escuelas mexicanas y ahí van a salir muchos estudios e investigaciones que se han hecho. Regreso. Este maestro, esa ira, ese coraje, ese odio ante lo que estaba viviendo, no fue y agarró una botella y se la quebró en la cabeza a Ulises Ruiz. No hizo eso. ¿Qué hizo? Compró 2 conejos. 2 conejos. Los llevó a la escuela. Los metió en una caja de cartón. Los niños vieron conejos y empezaron a preguntar qué con esos conejos. Y él les dijo que los cuidaran. Los niños los cuidaron, porque los niños son amorosos. Esos conejos procrearon más conejos. Y entonces el maestro empezó a enseñarles ciencias naturales, matemáticas, física, química, literatura, a partir de los conejos. Llegó un momento en que tenían 120 conejos. Y el maestro le dijo a los papás: señores, ¿qué hacemos con 120 conejos? Y empezaron a tener un proyecto productivo que sale desde un colectivo. Y los papás se involucraron, ¿eh? Y los chicos se involucraron, y los maestros se involucraron, y empezaron a reconstruir, a construir y a significar su escuela como algo muy importante. Vean, o sea, ¿qué hacemos con el coraje? Pues empezamos a hacer cosas. Empezamos a desplazarlo a partir de aquello que dentro de nosotros crece, para empezar a construir algo de la ceniza. Y ese es un ejemplo muy concreto. Tenemos otra escuela en Michoacán. Coraje, odio contra lo que está pasando. Pero en lugar de agarrar una metralleta, ¿qué hicieron? Abrieron las puertas de la escuela. Fíjense, un hecho simple, pero es un hecho significativo. La escuela está siempre abierta, aunque esté la delincuencia, aunque estén los otros delincuentes como el virrey Castillo. La escuela está siempre abierta. El odio posibilitó, el coraje posibilitó, la ira posibilitó que se abriera una escuela. Entonces, la idea que trato de poner en la mesa de discusión es que tenemos que hacer que el odio se convierta, el coraje se convierta, la ira se convierta en un motor que nos auxilie para empezar a hacer algo, para empezar a organizarnos más, para empezar a construir más colectivos. Ahora bien, ¿qué haría una persona que siente ira? ¿Qué haría una persona que siente odio, que siente coraje, pero que está enferma? ¿Qué haría una persona que siente ira y odio si es psicópata? ¿Qué haría una persona que siente ira y odio si es perversa, si es un sociópata? ¿Qué hacen estas gentes? Estas gentes no hacen lo que hacen gente que está equilibrada. Mucha gente del pueblo sí está equilibrada, y entonces empieza a construir colectivos, empieza a tratar de hacer algo que no tiene que ver con matar o asesinar, sino tiene que ver con construir. Hay una, técnicamente, psicoanalíticamente se llama, hay una sublimación de esos afectos. Entonces, si me preguntan técnicamente qué hacemos con la ira, qué hacemos con el coraje, qué hacemos con el odio, hay que sublimarlos en la construcción del amor, pero no podemos caminar esa construcción si no sentimos antes algo. Pero quiero regresar, ¿qué pasaría con sujetos enfermos, perversos, sociópatas, cuando tienen odio? ¿Qué pasa con ellos?
Estos sujetos, sí, para que vean, aprueban leyes en el Senado, leyes que tienen que ver con matar a un pueblo, leyes que tienen que ver con asesinar a un pueblo. Es decir, subliman su odio, pero a diferencia de lo que puede hacer el pueblo mexicano, de sublimar ese coraje, ese odio en un acto que tenga que ver con el amor, el político sublima ese odio en un acto que tiene que ver con el asunto de la muerte y el asesinato. ¿Qué odian? Si nos preguntamos entonces, si yo sostengo que el político tiene ira, tiene odio, ¿qué odia el político? ¿A quién odia al político? Odia al pueblo mexicano, odia todo lo que le represente lo moreno, odia todo lo que le represente su historia, odia todo lo que le represente lo que en el fondo es, no lo soporta. Por eso mandan matar a la gente sin el menor menoscabo de vergüenza, culpa y asco. Porque estos sujetos no tienen ni vergüenza, no tienen ni culpa y no tienen asco. Estos sujetos odian todo lo que represente su historia. Amanecen estos sujetos como Lozano, han de amanecer queriéndose ver en el espejo cual si fueran Rambo, Schwarzenegger, cual si fueran estos artistillas como el Brad Pitt, pero como se ven en el espejo y no son eso, se llenan de odio, se llenan de frustración. Imagínense nada más a un sujeto pequeño, pelón, que se mira en el espejo y ve una pequeñez ahí, y ese sujeto crece en él un odio, un coraje, porque él quisiera verse altote, güerote, de ojos verdes, pero no, es un pinchurriento Salinas cualquiera. Y entonces estos sujetos su odio lo vuelcan, lo subliman, pero no a una cuestión que tenga que ver con la construcción y el amor, sino lo subliman a una cuestión que tiene que ver con la muerte y el asesinato. Por eso, cuando vemos que se hacen operativos en Tamaulipas, en Coahuila, en Michoacán, operativos que tienen que ver con tanquetas, helicópteros, policías, metralletas, pistolas, balas, toletes, escudos, pues ¿qué están haciendo ahí? Únicamente desplazar su odio con instrumentos que le dicen al pueblo mexicano, pues te vamos a matar. Porque ustedes creen que los delincuentes se creen eso. Si el delincuente comparte el asunto patológico con el que supuestamente los va a combatir, son hermanos. Folia duc, dijéramos en el campo psicoanalítico. Entonces, tratando de cerrar nuestro programa del día de hoy, tenemos una urgente necesidad de sentir, pero tenemos que sentir ira, coraje. Oiga, ¿pero por qué? Porque tenemos que revisar, resignificar la historia, y no hay quien al resignificar la historia y lo que pasa en este país no sienta ira y no sienta coraje. Solamente una persona que tuviera algún tipo de, dijera, intención alucinatoria, no siente nada. Una persona que tuviera un aplanamiento emocional, o sea, a lo mejor no siente nada, pero cualquier persona que empieza a resignificar la historia y da cuenta de lo que verdaderamente está pasando en este país, pues tiene que sentir algo. Y ese algo, el pueblo mexicano lo puede sublimar en el acto de amor. Eso es hermoso. Eso tiene que ver con el psicoanálisis. El odio se puede sublimar a un acto de amor. El coraje, la ira se puede sublimar a un acto de amor. Eso lo podemos hacer como pueblo mexicano. Ya he dado 2 ejemplos concretos, reales, válidos, que ahí están. Y en el caso de los políticos, ay, es que usted generaliza. Pues no importa, que váyanse, díganme lo que quieran.
O sea, es que usted generaliza, no tiene una rigidez metodológica cognitiva en su discurso, su paradigma no termina de reconstruirse desde la cuestión epistemológica de la construcción del conocimiento. Váyanse al carajo. Porque a fin de cuentas, primero que me vengan a mí a comprobar que lo que estoy diciendo no es cierto. Y díganme, ¿sí?, ¿dónde están las leyes ahora mismo? ¿Dónde están las legislaciones ahora mismo que sí favorezcan a los que menos tienen en este país? A los que no tienen nada, a los olvidados por este sistema. ¿Dónde están? La gente va al Ministerio Público y si no tiene dinero no se le atiende y se le jode. Tenemos gente presa por robarse un bolillo y tenemos a políticos aplastados levantando la mano que se han robado millones, disfrutando, y a ellos no se les toca ni siquiera con el pétalo de un comentario. En este programa sí los tocamos y no nos vamos a callar. Doctor Lara. Esto es Psicoanálisis del Poder en México. Y pues nos vemos la próxima semana, Mona Lisa. Sí, fíjese que proponen un tema para que lo vaya pensando. ¿Cuáles son las características básicas de una sociedad sana? Bien, me parece excelente. Con eso iniciamos la próxima semana. Bueno, pues nos despedimos con el necio. Doctor Lara, le agradecemos muchísimo. Este programa se retransmite los viernes a las 11 de la mañana después de el señor Jorge Saldaña, y el domingo para oír en familia a las 5 de la tarde. Ha tenido muchísima aceptación. Le agradecemos mucho su tiempo, su entusiasmo, doctor. Muchas gracias. Y nos despedimos con el necio. Muchas gracias y un abrazo. Gracias por la escucha. Para no hacer de mí unos pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como
vivir. Yo me muero como vivir. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como